Hermana Yael, Muchas gracias, mi hermano William. Bendiciones. Saludos a toda la iglesia y mientras escuchaba la oración, la alabanza y nos veía acá reunidos, le daba gracias al Señor y gracias al Señor por este tiempo y bendiciendo a cada uno de los que estamos acá, pidiéndole al Señor que traiga fuerza espiritual, que traiga la llenura de su Espíritu Santo y como decía nuestro hermano, la respuesta, ¿no? Eh, pero eso, bendigo de verdad su devoción al estar acá, al disponer de su tiempo y de su corazón para recibir el mensaje de la palabra. Para mí es una bendición, es un honor de Dios poder transmitir lo que el Señor ha puesto en mi corazón durante toda esta semana. Y parte de esto que hemos venido, el Señor nos ha venido transmitiendo durante estas últimas semanas es acerca ¿se acuerdan la semillita que hicimos desde el dibujo en una de estas semanas, ¿no? Que es acerca de cambiar lo grabado, la raíz y la naturaleza. Y antes de entrar en la introducción, leímos el capítulo completo de Primera de Samuel 1 para que podamos entender un poco el contexto de lo que Dios nos quiere hablar hoy. Pero el día de hoy nos vamos a centrar en lo que es la época, no solo la época en la que vivía Ana, sino nuestra época. ¿Cuáles son esas diferencias? Y comenzamos hablando del día de hoy como una época de mucha confusión espiritual. Y esto pasa porque las personas realmente no conocen a Dios o creen conocerle y quieren de verdad, de corazón conocerle, pero no pueden conocerle porque hay una situación de pecado. Y esto implica que no tienen el Espíritu de Dios. Y sin el Espíritu de Dios es imposible entender lo espiritual. Por eso nosotros hoy somos privilegiados. Que Dios añada gracia a nuestra vida para recibir este mensaje en el corazón y que realmente dé fruto. Entonces, ¿por qué vamos siempre a la palabra? Porque la Biblia es el único libro que nos revela que el único acceso a Dios es Jesucristo, quien es ese camino para recibir el Espíritu de Dios. Y de ese modo es que no solo llegamos a Dios, sino que Dios nos da una nueva vida donde en la relación y comunión con Él se manifiesta en nosotros. Y como dicen por ahí, nos va cayendo la ficha. Ah, vamos comprendiendo. Pero esta época no es solamente, y aquella tampoco, ya vamos a entrar a eso, ¿no? No solamente hay confusión espiritual en los no creyentes que no saben cómo llegar a Dios, no saben cómo creer a Dios y buscan a través de religión, de filosofías, de ciencias, de rituales, sino que ahora también hay confusión en los creyentes. Y mis hermanos, si nosotros no conocemos a Cristo profundamente, vamos a caer en el desespero y la frustración cuando la sanidad de las cosas no toma lugar, cuando no toma lugar de la manera o en el tiempo que yo espero, cuando las respuestas no vienen en el formato que yo quiero. Entonces la vida de fe se vuelve como leímos hoy acá de Ana. Iba al culto constantemente, pero amargamente. Entonces la vida de fe se vuelve amarga porque se supone que tengo un Dios todopoderoso, pero yo no puedo ni entenderlo ni sé cómo obra. Y la verdad, antes de entrar en la introducción, mis hermanos, es que Dios no nos llamó a entenderlo todo, porque todo el conocimiento lo tiene Él. Tampoco nos llamó a sostenerlo todo ni a controlarlo todo, porque Él es quien sostiene todo. Nos llamó a ser hijos, nos llamó a permanecer en Él, a disfrutar a nuestro Dios. Esa realidad, esa verdad espiritual de que estamos junto con Él. Y esto, mis hermanos, disfrutar a Dios, recibir a Cristo es lo fundamental. Y cuando lo fundamental, las bases son restablecidas, todo lo demás va a tomar lugar. La sanidad, viene la paz que sobrepasa el entendimiento, viene el entendimiento de cómo Dios obra, viene la misión, puedo entender qué es lo que quiere Dios en esta época y su obra. Es como que todo se clarifica, viene la luz. Entonces, como punto número uno de la introducción, nosotros a veces nos hacemos una pregunta que pensamos que es muy difícil, ¿no? Ay, ya tengo a Cristo.
y vive en mí. Todos los días me dicen que Cristo solucionó todo, 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 pero yo veo que nada se soluciona. ¿Cómo y cuándo viene la sanidad? ¿Cuándo llegará? Por ahí dice una canción, el día de mi suerte. Entonces, lo primero que nosotros debemos tener es la convicción espiritual. Debemos ver la realidad espiritual, porque a veces lo físico nos hace perdernos un poquito de nuestra fe. Entonces, mi primera convicción en la vida es que ya todo cambió. Ya yo he recibido en Cristo una sanidad fundamental. El tema es que como no la puedo ver directamente con mis ojitos físicos, yo tengo que ponerme los anteojos de la palabra para poder, claro, ya yo he recibido la sanidad espiritual. Entonces, ahí tenemos que cambiar esta carita, ¿verdad? Y entender. ¿Qué es lo que ha cambiado en mi vida? ¿Cuál es la sanidad que yo ya he recibido? Primero, la sanidad de mi pasado. Mi registro espiritual, dice la palabra en Juan 8:44, que yo era hijo de Satanás y hacía los deseos de Satanás sin saberlo. Pero hemos pasado a Juan 5:24, hemos creído en Jesucristo y ahora pasamos de muerte a vida. Y lo leía mi hermano William al inicio. Hermanos, ahora somos hijos. Todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sigan ahí creyendo. Tengan esa esperanza porque Él los va purificando así como Él es santo. Entonces, mi pasado, el pecado que yo cargaba de mis antepasados, del pecado original, todo eso, el Señor ya lo deshizo. También nos hizo libres de la ley del pecado y de la muerte que nos mantenía esclavos a Satanás. Romanos 8:2 nos dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, mi presente, yo tengo que empezar a experimentar eso. Y siempre les voy a dar el cómo, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, en mi presente, yo debo experimentar que Dios está conmigo y ya resolvió un problema futuro. Nuestro destino era del infierno, dice la palabra, porque en pecado no obtenemos acceso al cielo. Entonces cuando yo acepté a Jesucristo, mi registro espiritual cambió. Ahora tengo la vida, mi pasado, mi presente y mi futuro. Soy ciudadano del reino celestial. O sea, su nombre, dice la palabra, que está escrito en el libro de la vida. Yo estoy ahí. Pero no lo puedo ver. Bueno, la pregunta de nosotros que nos hacemos realmente, porque esta sanidad ya está lista cuando aceptamos a Jesucristo, nosotros lo que hacemos es preguntar es cómo puedo tener sanidad de mi alma. Mis deseos a veces siguen atrapados ahí, en los deseos de Satanás. Mis emociones, mire, eso vuelan, suben, bajan, suben, bajan. Y mi voluntad a veces, mira, lo que tengo que hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso hago, decía Pablo. ¿Cómo puedo tener yo la sanidad del cuerpo? Ahí podemos ver lo que el Señor nos ha estado resaltando estas últimas semanas. Ustedes ya tienen la sanidad fundamental. El Señor nos dice, ustedes tienen que abrir los ojos. ¿Para qué? Para poder cambiar lo grabado. Acuérdense que ya su semilla no es de pecado, sino de Cristo. ¿Recuerdan cómo íbamos a regar la matita, no? ¿Cómo cambió lo grabado? Lo que se ha impreso en mí, mi pensamiento, mi corazón, mi deseo, todo lo que yo me sé, afuera. Yo lo cambio por la palabra. Eso es levantar una torre o la torre de Dios en mí. Cuando hacemos esto, viene a echar la raíz, lo que no se ve, invisiblemente empieza a tomar lugar en mi vida. Ahora yo tengo que conocer cuál es la raíz oculta para poder cambiarla por medio de la oración, porque a través de la oración decíamos que nos percatamos de lo que se ha quedado ahí como ¿y qué hacemos? A través de la de la oración, el Señor nos da la fuerza para obedecer a la palabra. Entonces Dios nos da una gracia para desafiarnos para ir por el camino donde Él nos guía. Ahora, ¿qué pasa cuando yo estoy cambiando lo grabado, cuando estoy concientizando que mi raíz realmente no es del pecado, sino de Cristo? Invisible e inesperadamente cambia la naturaleza. Empiezo a ver todos con los ojos del evangelio y del evangelismo. ¿Cómo es eso? Bueno, que todo se transforma en una respuesta. Empiezo a comprender que Dios realmente es el dueño no solo de mi vida, sino de la historia completa y que gobierna sobre todo. Entonces se abren mis ojos ante sus señales. Todos los problemas cambian, las crisis cambian y los conflictos cambian. ¿A qué? ¿Qué es lo que Dios quiere responder? ¿Qué es lo que Dios quiere transformar? ¿Cuál es la oportunidad que Dios me está dando acá?
en el lugar donde estoy, en la familia con la que estoy, en el trabajo en el que estoy, en la escuela, en todo donde estoy hoy. ¿Qué punto de cambio Dios me quiere dar? Todo eso va cambiando, va tomando lugar. Y esto muchas veces no viene de la noche a la mañana. Pero es importante que sepamos que Dios no desea mantenernos en las sombras, sin entenderlo, sin comprender su plan. De hecho, cuando nosotros leemos la historia de Abraham, el Señor dice, voy a esconderle yo mis planes a Abraham. Ese no es el deseo de Dios. Mantenernos a oscuras, ¿no? Nos sacó de las tinieblas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Dios nos llama a llenarnos de Él. ¿Por qué? Porque con lo mío yo no puedo entender lo espiritual. Con lo que me enseñó, mira, mi abuelita me enseñó a hacer unas arepas deliciosas andinas, pero yo con eso no puedo entender lo espiritual. Con lo físico no lo podemos hacer. Por eso, llénense todos los días, no se desesperen, continúen regando la matica, la plantita, que invisiblemente todo va a tomar lugar. Ahora, hermano, usted nos está hablando del capítulo 1 de Samuel, ¿qué pasó con Ana? No entendimos. Bueno, vamos a ver realmente qué sucedía con Ana. Esta mañana vamos a compartir por la palabra cómo tomó lugar la sanidad en la vida de Ana y cómo lo podemos llevar a nuestra vida y a nuestra época. Por eso leímos en Primera de Samuel la vida de esta mujer, que Dios cambió completamente lo grabado, su raíz y naturaleza. Lo primero es que Ana era una mujer estéril y en esa época el ser estéril era una maldición. Era una maldición completa. Y cuando leemos, resulta que Ana subía todos los años, todo el tiempo con su familia a dar el culto. Y al final leímos todo bien, ¿verdad? Pero a Ana le tomó años en el aposento alto para cambiar su naturaleza y ver el deseo de Dios. Y usted me va a decir, hermana, entonces me va a tomar un montón de años, como Ana. No, vamos a esperar qué fue lo que pasó y por qué le tomó tantos años. Primero vamos a ver el trasfondo de Ana. El trasfondo de Ana es que era estéril y vivía en sufrimiento. ¿Por qué? Bueno, porque no podía tener hijos, entonces te veían como medio mal, había un ambiente horrible, ¿no? Pero Ana, con todo ese ambiente horrible, imagínense dentro de la iglesia, daba fielmente el culto a Dios. En el verso 2 dice, subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos, todo el tiempo. No importa si la otra mujer se burlaba, la tenía así, los hijos también le lanzaban piedra, no importa. Ella iba constantemente. Pero aunque daba el culto, sus ojos permanecían en el problema. Jehová no me ha dado hijos. Ah, Penina sí es bendecida y yo no. Dice que se irritaba, se enojaba, se entristecía, perdía la concentración en el culto. Su corazón estaba tomado por el dolor, por las heridas. Y debemos percatarnos nosotros de que está lleno nuestro corazón cuando venimos al culto. Y hay veces que la gente dice, no voy más, porque es que, ¿para qué? Ay, en esa iglesia hay pura gente que lo que hace es burlarse de mí, se meten conmigo, me dicen esto, me dicen aquello, nadie me tiene fe. Entonces, ¿de qué está lleno nuestro corazón? A veces nosotros nos llenamos de celos, como Ana, de envidias, pensamos siempre que todo el mundo está mejor que nosotros. O pensamos también en lo que es injusto, como si la justicia fuese de nosotros y no de Dios. Imagínense a Ana pensando, a ella, que es malísima, terrible, la bendice y a mí no, que yo pobre de mí. Nos victimizamos constantemente. ¿Qué tanto podría pensar Ana? ¿Qué tanto pensamos nosotros estando dentro del culto? Pero un día Ana tomó una resolución. ¿Cuál fue la resolución? Dice que con amargura. Por eso, mi hermano, usted dice, no, es que yo amargado, yo no oro, hermano, porque a mí me da vergüenza con el Señor. No, es que yo prefiero que se bajen las aguas y después, no, 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 mi hermano. Dios no es un Dios distante, dice, ama con amargura. ¿Cuál fue la decisión? Se concentró ante Dios. Porque a veces no son nuestras emociones, sino es nuestra fe lo que tiene que prevalecer. Mi emoción me va a decir que yo estoy imposible, pero nuestra fe siempre tiene que ir tiene que ser derramarnos ante Dios. Estoy bravo, estoy contento, estoy cansado, venga delante de Dios porque es su necesidad espiritual. Y probablemente eso que estamos pasando es precisamente lo que le pasaba a Ana.
que no tomaba la concentración. Entonces dice la palabra que oró largamente. Tan larga fue la oración que ella estaba, porque sus labios se movían, pero no decía nada, ¿no? Estaba en su corazón profundamente. Y el sacerdote le dijo, bueno, pero tú estás borracha, ¿hasta cuándo? Digiere tu vino, le dijo. O sea, imagínate todo el rato que estuvo ella ahí, todo el tiempo. ¿Qué pasó cuando Ana tomó esa resolución? Esa decisión de concentrarse ante Dios se olvidaría de Penina, de los hijos, del marido, de todo. Porque ya no estaba, el marido le dijo, pero yo no soy suficiente. Es que no, el corazón es un hueco del tamaño de Dios. Solamente Dios puede llenarlo. Entonces, ella estuvo ahí y cuando tomó esa decisión, su deseo se convirtió en ¿qué? En la oración que Jesús enseñó. Ah, pero eso no dice, la oración que Jesús enseñó fue que venga tu reino y que se haga tu voluntad. Ah, pero Ana no ora eso. Ya lo vamos a traducir. Ana comprendió lo que realmente era de valor y le tomó años porque aún no había tomado esa resolución. Y a veces tenemos años irritados, amargados, bravos, preguntándole a Dios por qué, tratando de entender la justicia de Dios. Nos olvidamos de ser hijos, de disfrutar del Dios Trino para entender la justicia de Dios. ¿Por qué ellos sí y yo no? ¿Por qué esto pasa así? ¿Por qué esto no? Nos perdemos. Ahora, ¿qué fue lo que Ana vio? Y es lo que vamos a ver hoy. Ana vio la época, pudo ver la época. Y nosotros hoy tenemos que ver la época de hoy, los problemas espirituales que traen desastres. ¿Cuál era la época de Ana? Cuando nosotros leemos el libro de los jueces, esa era la época. El resultado, dice la palabra, que no había nadie que sirviera a Jehová verdaderamente. De hecho, muchas veces lo menciona el libro de jueces. Ellos hacían lo que les parecía. O sea, ellos habían perdido completamente el culto, olvidaron las promesas de Dios, su identidad, perdieron su autoridad. Incluso, hermanos, cuando ustedes leen más adelante, ¿quién era el sacerdote que estaba en el lugar donde Ana y su familia iban a dar culto? Los sacerdotes que estaban totalmente corruptos. ¿Y qué fue lo que descubrió Ana? Se necesita, no un hijo para mí, para yo decirle a Penina, ¡ja! Mira, claro que sí, Dios me responde. No, no para alimentar y saciar mi orgullo, tener alguna posición, sino para entregárselo al Señor. Entonces, en la época de jueces, Ana vio que ellos olvidaron a Dios como rey y quisieron gobernar ellos, pero realmente estaban siendo gobernados por Satanás, en orgullo, en soberbia, en egoísmo. Fue una época de desastre y causaron toda clase de sufrimiento a sus generaciones. El pueblo de Israel se dividió, hubo guerras civiles, hubo desastre, corrupción moral, de toda la que ustedes se puedan imaginar hubo. Y la oración de Ana realmente fue que se restaurara el reino de Dios, que tú gobiernes. Era entregar a su hijo para que le sirviera a Dios un nazareo. Ana dijo, yo lo entregaré a ti y no pasará navaja sobre su cabeza. Uy, ¿qué es eso? ¿Dónde dice que es un nazareo? Bueno, la palabra nos habla acerca de que el nazareato era un voto que se hacía en donde el nazareo no pasaba navaja sobre su cabeza como señal de este voto y era consagrado completamente a Dios. Entonces, imagínense que ella pidió a alguien que fuese consagrado completamente a Dios en una época donde todos se habían olvidado de Dios y Dios se lo concedió. Ahora, es diferente a la época de hoy. Los incrédulos no conocen a Dios, eso es una realidad. Pero el libro de los jueces nos hablan del pueblo de Dios, de los que vieron las señales, de los que recibieron la palabra, de los que recibieron el pacto, de los que se suponían que debían de guardarlo y seguir siempre la guía del Señor a través de los hijos de Dios. Entonces, los incrédulos no conocen a Dios, lo sabemos, pero también hay creyentes que desconocen a Dios para imponer su propio parecer, mi legalismo, mi misticismo, buenas obras, nada que conlleve al gobierno de Cristo por su palabra.
Entonces queremos es someter a las personas. Eso es lo que sucedía en el libro de jueces. Yo me levanto como juez y yo someto y el que no lo someto, entonces lo destierro y lo matamos a todos y nos agarramos este pedazo de tierra y aquí hago lo que me parece. Y eso sucede hoy. Nosotros tenemos que rendirnos a Dios como Él. Entonces, en el punto número 3, ¿qué debemos hacer hoy nosotros? Nosotros debemos tomar la resolución de Ana. Y lo repito nuevamente, el éxito del culto es el éxito de la vida. Hermana, pero ¿qué tiene que ver con la naturaleza? Todo. Ya lo vamos a conectar. Cuando yo me concentro en la palabra, el Dios Trino toma lugar en mí, porque no es palabra de hombre ni mi propia palabra en mi cabeza. Y no solo toma lugar en mí, sino en mi entorno. Esta semana le he repetido mucho a los muchachos. Ustedes son la sal de la tierra. ¿Qué quiere decir la sal? Bueno, cuando usted prepara una comida, mira, se ve la carne, se ve el pollo, se ve las papas, se ve todo. Pero usted le aplica la sal y la sal no se ve. Por ningún lado usted sabe si esa comida tiene sal o no. Pero cuando la prueba se siente. Y aún más, cuando no está, cuando no tiene sal, se siente más. Es peor. Entonces, cuando nosotros tomamos la palabra, la concentración, la resolución de Ana, el Dios Trino toma lugar en mí, es mi entorno. No tengo que yo soy el ministro aquí y venga para acá, que yo, hermanos, no, ríndanse ante Dios. Sigan la guía del Espíritu Santo, porque número 2, cuando me concentro en la oración que Dios desea, no en la oración que yo deseo según lo que yo quiero. Cuando me concentro, Dios moviliza su trono para responder hasta las oraciones imposibles, como la de una mujer estéril que conciba. Qué alegría sentiría esa mujer, porque Dios desea respondernos conforme a su voluntad. Cuando nos concentramos en el evangelismo, Dios obra para cambiar no solo mi vida, sino mi región, mi nación. ¿Y qué es esto, mis hermanos? Cuando nosotros tomamos lo de Dios, ¿por qué tanta insistencia? Porque a veces nosotros ignoramos el mundo en el que vivimos. ¿En qué sentido? También lo repetí mucho esta semana porque fue lo que el Señor puso en mi corazón. Yo salgo mucho en bicicleta por acá, por la ciudad, y cada vez que uno sale, ¿no? Como hijo de Dios, ay, Señor, guárdame, tú sabes, protégeme, porque tú sabes que nunca sabe. Pero cuando comencé a orar por los lugares a donde voy y empecé a ver gente en la calle, empecé a ver los desastres, empecé a ver la raíz espiritual de las personas, empecé a ver realmente la realidad espiritual de la ciudad. Ay, pero nosotros salimos, Dios mío, protégeme a mí, a mi familia y a mi perro y pues bueno, además no sabemos. Vendrá en algún momento, gloria a Dios. No, no ignoremos el mundo en el que vivimos. Vivimos en un mundo de desastre. Ana se salió de su problema para ver el mundo en desastre en el que vivía. ¿Qué fue lo que pasó? Nadie sirve a Dios. No, esto hay que detenerlo. El Señor nos llamó a detener los desastres. No ignoren el mundo en el que viven. Dios les está dando el regalo de la salvación, el disfrutar ser hijos de Dios, pero para que tome lugar toda la obra completa, no hasta la mitad. Dios no hace nada mucho. Entonces, vean la época y tomen la resolución de Ana, porque si no tenemos razón para tomar la resolución, entonces se hace sin sentido. No desmayen, esfuércense. Hermana, pero todo el tiempo nos dicen que no nos esforcemos. Y en estos días escuché algo que me dolió en el corazón, porque me identificó, porque les dijo que se esfuercen. Un pastor decía, a las personas de los países subdesarrollados, hay que decirles que se esfuercen. Y yo, porque lo que es decirles que se esfuercen es hacer lo que tienen que hacer nada más porque no lo hacen. Así tú les pongas todo así en la bandeja de plata para que hagan lo que tienen que hacer, no lo hacen. Entonces hay que decirles que se esfuercen. Y yo dije, la pelota, ¿qué es esto? ¿Es verdad? Entonces, esforcémonos en hacer lo que tenemos que hacer, en tomar la resolución, no desmayar, esfuércense, sean valientes, tengan la victoria en el culto todos los días, no sean engañados, porque lo que está en el plan de Dios ciertamente va a venir. Y lo que no, olvídese de eso, porque si no está en el plan de Dios, olvídelo. Entonces, vamos a ir a la conclusión. Leímos
perdón, leímos ahí va, al inicio, primera de Juan 3, del 1 al 3. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Entonces yo me voy a quedar ahí. Ay, no, Dios lo manifestará. No, vaya a la concentración. Porque dice, todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es santo, así como Él es puro. ¿Cómo es eso? El aposento alto personal. La naturaleza divina viene de Dios. Ya tenemos la salvación, la sanidad fundamental. Pero si permanecemos en Él, indudablemente Él se va a manifestar. Entonces, como punto número uno de la conclusión, disfrutar de Dios es la sanidad fundamental. Es mi punto de partida todos los días para que todo tome lugar. Ana permaneció en el culto aunque la pasaba mal. Permanezcan en el aposento alto y superen a Penina, porque el problema de Ana no era Penina, no era la esterilidad, era que perdía la concentración ante Dios, se olvidaba de quién era ella. Entonces nuestro problema hoy igual. Mira, nosotros para buscar culpable, es que eso es culpa de él, es que si él no hubiese dicho, es que no, está dentro de nosotros. Superen a Penina, porque si no va a ser, si ustedes no superan eso, Penina va a venir con otro nombre, porque está dentro de ustedes. Superémosla, pero no desmayemos. ¿Por qué? Porque aunque fue un problema muy feo el que vivía ella, porque no vamos a decir que no fue muy feo, ese problema la llevó a tomar una decisión que cambió todo. Cambió su pasado, cambió su presente y cambió el futuro. ¿Cómo que cambió el futuro, mi hermana? Ustedes saben quién fue Samuel. Fue el que Dios levantó para salvar la época. El futuro que ella probablemente no veía. Entonces tomemos la decisión. ¿De qué? De dejar todo y tomar solamente a Cristo. Derramar el corazón ante Dios y Él va a cambiar la naturaleza. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con Ana después? Ay, Ana recibió la respuesta y se fue. Tuvo el hijo y dijo, oh, y se armó, ya listo, no. Después que vino la respuesta, Ana no se olvidó, obedeció hasta el final. Una vez que vino el hijo, lo entregó. Entonces, cuando cambia la naturaleza, viene la respuesta para la región y la nación. ¿Ana tuvo la respuesta para la región y la nación? Claro que sí, Samuel, el que salvó la época y detuvo los desastres y estableció a los representantes de Dios para gobernar en la tierra, pero con la dirección del Espíritu Santo, no bajo su propia dirección. Entonces, que no veamos lo que está pasando realmente cuando estamos orando, no quiere decir que no esté pasando. Entonces, como no lo veo con los ojos físicos, no está pasando. No, mis hermanos, tengan la fe correcta. Dios obra. Él es el dueño de la historia. Entonces, cuando llegó el momento, porque esto, yo veía esto, ¿no? Una mujer estéril que ve que la otra tiene un montón de hijos y que ella no tiene nada, hijos e hijas, y ella no tiene nada. Entonces, ella le pide un hijo al Señor, pero lo tiene que entregar. Cuando llegó el momento de entregar ese hijo, no se aferró a él, porque su naturaleza ya había cambiado. Disfrute la alabanza. Vivir es Cristo. Todo lo demás es lo demás. Vivir es Cristo. Entonces, imagínense entregar ese niño. Ay, bueno, nada. La naturaleza era diferente. Entonces, vino la naturaleza de Dios. Ay, perdón, que se fue todo completo. Vino la naturaleza de Dios. ¿Cómo vino la naturaleza de Dios? Bueno, se restauró en ella la gratitud, el reconocimiento al Dios Todopoderoso. Su culto cambió de amargura al gozo de rendirse ante el Dios soberano todopoderoso. Ah, hermana, ¿dónde dice eso? Veamos el capítulo 2. Para concluir, me gustaría llamar al remanente el día de hoy para que podamos leer la oración de Ana. ¿Cuál fue la nueva naturaleza de Ana? No sé si está mi niña Valeria por ahí que le tocaba hoy para leer la palabra. ¿Está por ahí? Si no, arrancamos. Ahí está, míralo. Vamos a leer la nueva naturaleza de Ana, Valeria. Que el Señor te dé gracia. No escuchamos, mi hermano Alberto. Buenos días,